La medida de la cruz. Mientras buscan, voy a hacer una pregunta. ¿Qué medida tendría la cruz? Pregunto en serio, para usar el bobinado. Estoy haciendo una pregunta para el bobinado, para que piensen. ¿Qué medida tendría la cruz? Que no sé qué idea te hace del cuerpo de Jesús, pero yo calculo que sería un muchacho que andaría no más de 70 kilos. ¿Por qué? No tomaba refresco, obviamente, ¿no? Trabajador, carpintero, en toda su niñez y toda su adolescencia, hasta la juventud, hasta los 30 años que empezó su ministerio, era carpintero. Así que nos hacemos la idea de un cuerpo de un muchacho joven, fuerte, normal. Lo más probable es si tendría una estatura normal. Así que hagan una idea, porque su cuerpo estuvo en una cruz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué medida tendría una cruz? Los varones a veces son más de calcular medidas, ¿no? Los varones, ¿no? Para que usted tenga una referencia, una puerta tiene normalmente 2 metros. Una puerta tiene 2 metros. Obviamente, la cruz, calculen en su cálculo que tenía que haber metido 1 metro para abajo para tener sustento. Los soldados romanos tuvieron que haber cavado o usaron otros presos para que caben 1 metro para abajo aproximadamente, o le habrán hecho algún montículo con piedras, una pirámide de piedras, una pirámide que permita que tenga una especie de torre que lo mantenga. Pero hay que calcular, hay que sostener un hombre, hay que sostener un hombre, hay que sostenerlo. La cruz era un instrumento romano perverso, no fueron los primeros, no. Los persas usan la cruz también, pero había diferentes tipos de cruces. Los griegos también, antes de los romanos, para los que estudian la Biblia, estudian los griegos. Entre los 2 testamentos, entre Malaquías, anótenlo, este es un apéndice para ustedes, entre Malaquías y Mateo, esa hojita en blanco así, pasan 400 años. Decíselo a tu hermano, 400 años. Pasó Babilonia, Persia, Grecia, y 60 años antes que venga Jesús, entra en la zona gobierna Roma, y va dominando todo el mundo. Entra a Roma con el ejército más poderoso de la época. La infantería hoy, en la fuerza, la infantería usa las mismas tácticas de los romanos. Los escudos, la formación en línea, es exacta, no modernizó nada. Las fuerzas modernas no modernizaron nada. Es lo mismo que tenían los romanos. Si le ponemos lanzas a los policías de hoy o a la gendarmería, es lo mismo. Era exactamente lo mismo. La misma formación. La infantería tenía el mismo modelo, y bueno, también las caballerías y todo eso. Miles de hombres dominaron el mundo y tenían una ventaja. Manejaban el hierro en esa época. Y eso hace diferencia, ¿no? Las armas dan diferencia, ¿o no? En la guerra. Manejaban el hierro. Así que dominaron el mundo y los griegos usaron las cruces, pero diferentes tipos de cruces. Había tipos de cruces empalados directamente de un solo cuerpo, un solo palo. Colgaban a los hombres o los enemigos hasta que las fieras los devoraban, los secaban. Eran espectáculos horrorosos. Jesús menciona cuando crucificaron los romanos 3.000 galileos. 3.000 galileos. ¿Saben que son 3.000 personas empaladas con los esqueletos porque las aves de rapiña lo van comiendo? Las aves de rapiña lo van comiendo. Espectáculos horrorosos. Muy macabros, por cierto, muy macabros. Era bendecido aquel que moría en el momento o le cortaban la cabeza en el momento. Era un bendito, ¿o no? Era un bendito ese, el que moría de una forma así. Así que la muerte romana era horrorosa. Creaba repugnancia y temor, miedo. Miedo. Era la manera que Roma dominaba el mundo. La manera. Bueno, la pregunta está vigente. ¿Algunos datos de mí? ¿Qué dicen? 2 metros, dice ella. ¿Cuánto? 3 metros.
4 metros, dice Mario. Julia. Bueno, vamos a sacar 9 metros. Ah, 9 codos. Bueno, hablamos en lenguaje, 45 centímetros tiene el codo y depende de qué codo, si el griego o el romano. Muy bien. Bueno, la antigua medida. Bueno, ¿cuánto dijiste? 9, 4 metros. 4 metros. Está con Mari, ahí, está en lo mismo. 4 metros, ahí está. Bueno, la verdad es que si Jesús me diría, pásame un dato, ¿cuánto puede medir? Imaginémonos, muchachos, como 3 metros, Jesús. ¿Qué jugaba en la NBA? En la NBA 3 metros me sorprendieron. ¿Cuánto puede medir Jesús? Vamos, muchachos, una idea, más o menos, 10 centímetros menos, o 7 menos, 5. 1,70, 1,80, muy bien, ahí. El judío va bien petizón, es más bien tirando la estatura del Hugo de la Vega, más o menos, tira eso, No llegaba capaz a 1,70, Bueno, entonces tenemos 1,70 y allá Elías dijo 2 metros de cruz. Estarían 2 a 30 centímetros del piso. ¿Se lo imaginan así? No. Primero porque el romano, como quiere aleccionar, que todo el mundo vea como estos malditos mueren, este criminal, este chorro o este terrorista muere, hay que ponerlo como lesión, bien en alto. Se tiene que ver de lejos. Y se busca un montículo también. O se busca un montículo, hay una montañita donde lo vean de todos lados. Lo desnudaba. Según se dice completamente, el pudor de la Iglesia Católica lo pusieron a él como el famosa telita que cubría su intimidad. Pero, según dicen, era desnudo completamente. Según se dice. Completamente. Algunos iban condenados físicamente, violentamente, pero no torturados. Tenían reservas físicas, como probablemente lo fueron los otros dos que estaban al lado de él. Él fue torturado para tratar de salvar la vida. Pilato lo torturó más, pensando que con eso alcanzaba, ¿se acuerdan? Que lo mostraba todo arruinado físicamente, que le cause lástima y que bueno, está bien suficiente. No fue así, ¿se acuerdan, no? O sea que el cuerpo estaba muy lastimado. Se cumplió Isaías 53 que dice que fue desfigurado, lo destrozaron. Tuvo la película de la Pasión, que la pueden ver, fue terrible. Pilato, para salvarle la vida, y hubo un momento en la película, que es un argumento de la película, entra el encargado de la fuerza, el oficial, entra el oficial y dice: ¿qué están haciendo, bárbaro? Estaban todos borrachos los de la guardia. Y se lo estaban haciendo en la carnicería, y dice: había que torturarlo, pero no matarlo. Él lo estaban arrancando en su carne en vida, se la estaban arrancando. Así que llegó muy, bastante, digamos, totalmente lastimado para la crucifixión. Ahora bien, yo creo que sí, los que estuvieron en 4 o 5 metros es lo que marca la lógica de superficie del suelo, algo que pudo haber entrado el palo abajo, ¿sí? Como para que permita una exhibición, es decir, que la parte de sus piecitos estaría no menos de 2,50 a 3 metros para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. Eso es lo que buscamos, es decir, un tronco fuerte. La cruz tiene 2 travesaños. La cruz romana por lo general tenía el palo central y un travesaño que a brazos abiertos se dan cuenta ustedes lo que puede ser. Nosotros a brazos abiertos tenemos unos 50 más o menos, ¿no? Puede ser unos 50 brazos abiertos. Así que tendría cerca de 2 metros el travesaño, solamente el metro. ¿Hay que decir esto, pastor? Sí. Porque ahí estuvo mi Señor. Sí, conmigo, ahí estuvo mi Señor. No fue el único crucificado. Tristemente en la historia de la humanidad hubo muchos crucificados, pero el Imperio Romano fue violento. Bajo el argumento de la paz, la famosa Pax con X, Pax Romana, pero metían la paz a puerta de muerte. Así que algo muy interesante es lo que dice Mateo en el capítulo 16, palabras de Jesús, en el versículo 24. Ahí está. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si se quiere bautizar, si ir a la iglesia, dirigir el canto, ir a la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada vez que
en la cruz propia. Desde el punto de vista de la gracia, sabemos que no es la cruz nuestra, sino es la cruz de Él. No es la cruz propia. Siempre hemos dicho, victimizándonos, no sabe la cruz que llevo. Con esta sabe la cruz que llevo. Con este sabe la cruz que llevo. Con este laburo, con esta enfermedad sabe la cruz que llevo. Pero la cruz que está pidiendo el Señor es otra cosa. ¿Sí? Es otra cosa. Es la cruz de Él. Porque no hay varias cruces. El mundo anda con sus propias cruces. El mundo, la gente. El alcohólico, el drogadicto, la familia que está en desaveniencia, la gente que está con discapacidades y enfermedades, la gente que sufre injusticia, esa está con sus propias cruces. Y vaya que las tienen, si ustedes las tienen también. ¿Sí? Cada uno tiene sus propias cruces. Nosotros mismos somos una cruz con nuestras debilidades. Nos da bronca como somos a veces. Así que la cruz que está pidiendo el Señor es la cruz de Él. Es la cruz de Él. Tome su cruz. Tiene que hacer que esa cruz sea de sí mismo. Por eso va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que es una cruz especial. Una cruz especial. Y el formato de esa cruz, la cruz romana, que es un palo vertical y otro horizontal atravesándolo, ¿sí? Para que los brazos estén extendidos, seguramente en el caso del Señor, según dicen los que saben más que nosotros, clavaron sus manos y sus pies. Los romanos usaban hierro, tenían la siderurgia y la metalurgia, manejaban el hierro, así que tenían unos clavos terribles y seguramente le pasaron sogas debajo de las axilas para sostener el peso del cuerpo. El cuerpo se hubiera venido 70 kilos, 68 kilos, 72 kilos, se hubiera venido todo para abajo. No aguanta, ¿sí? Y él sin resistencia por la tremenda tortura que ya había sufrido. Él ya venía mal, el Señor, acuérdense. Y el deceso de él ocurre antes que los demás, que los dos ladrones. A los dos ladrones mueren antes, ¿sí? Él muere después, perdón, porque tenía más resistencia física que el Señor, hablando físicamente. ¿Sí? Vinieron y le quebraron las piernas, ¿sí? Para cortar la respiración, porque el moribundo clavado ahí trata de seguir respirando, se levanta. Es una cosa terrible eso, ¿sí? Y le quebraban las piernas, las rodillas, para que se cortara la respiración. En el caso de Jesús, ya cuando le van a quebrar las piernas, se cumple el texto de que no romperá su hueso. Entonces el soldado dice, no, ya murió. Dice, clávenle la lanza al costado. Y le clavaron la lanza al costado para hacer la hemorragia final. Y ahí está aquello de que salió sangre y habló. ¿Sí? Pero ya había muerto. Lo que hicieron es, traspasar el cadáver. Traspasaron el cadáver del Señor. Así que esta es la crucifixión del Señor. Si observamos nosotros bien, esa cruz apuntaba a 4 lugares. Y este es el mensaje que tengo para ustedes. ¿Sí? La medida de la cruz es una dimensión. Y cuando pensaba en este mensaje, que anoche el Señor me lo dio, cuando pensaba en este mensaje, yo pensaba, y ahí reaccioné, dije, qué lindo nombre que tenemos como congregación local. Cristo, dimensión de vida. Hay 4 dimensiones en la cruz, 4, que apuntan, si se quiere, a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha. Y de esto te quiero tratar hoy. De aquí te quiero que podamos pensar en lo que vamos a participar ahora, que es el pan y el vino, que lo podamos entender. Porque la primera medida de la cruz es un palo dos palos que están sosteniendo un cuerpo, y ese cuerpo está en esos palos. Todos los palos coinciden y todas las direcciones coinciden en un punto que es el medio, y en el medio Jesús es el centro. Dale fuerte aplauso. Jesús es el centro, para arriba, el centro para abajo, para la izquierda y para la derecha. Es el centro. Es como si Él sosteniera la cruz y no la cruz sostuviera Él. Él está en el medio. Así que qué importante es esto. Y quiero que veamos entonces cómo este centro nos permite a nosotros tomar 2 realidades. La primera, la realidad de Dios.
La cruz apunta hacia arriba. Allí los soldados romanos pusieron allí la cruz, tiraron de la soga, la pararon y fue hacia arriba. La cruz estuvo acostada, lo clavaron en el suelo y la levantan, decimos que lo levantan hacia arriba. Quiero que sientas que estás con Cristo juntamente crucificado. Las sogas tiran, el palo se levanta, y ahí me levantaba yo. Ahí te levantaba Él. ¿Sí? Ahí con Cristo estoy juntamente crucificado. Mirando hacia arriba te levantó. Te levantó, la cabecita del Señor se levantó hacia arriba y ahí estaba tu cabeza y mi cabeza. Ahí estaba, apuntando hacia arriba. Porque siempre la salvación, la redención viene desde arriba. Todo comienza desde arriba. Así que lo primero que tenemos que entender es eso. ¿Sí? ¿Y qué importante es eso? Porque la segunda dirección es abajo. Decí conmigo la tierra. La tierra, en el pozo donde se clava, donde estaba tu angustia, la enfermedad que el médico dijo que no tenía cura, la tremenda decepción en tu familia, el vacío, era un pozo, el vicio, la drogadicción, el alcoholismo, la soledad, el pozo, ahí. Hacia abajo estoy yo, pero arriba está Él. Así que la cruz está uniendo los dos lugares. En el principio creó Dios los cielos arriba, donde voy a ir, y de donde vino el Salvador. Y la tierra donde estoy yo abajo, que la corrompí con mis actos junto con Adán, la corrompí. Yo corrompí la pequeña responsabilidad que me dio. Yo no cumplí con mi familia, yo no pude ser perfecto. Yo, mi pequeño coso que me confiaron, mi pequeño tiempo, fracasé, he fallado. Mi soledad, mis rebeliones, mi pozo. Así que tenemos la cruz. Ahora cuando recordemos esto, la cruz une el cielo con mi pozo. Decí conmigo, no estoy solo. Decí, me hicieron una escalera. Así que nos hicieron una escalera. Esto ya lo vivió cuando Dios estaba formando a Israel en la persona de Jacob. Jacob, en el momento de su fracaso, habiendo engañado a su hermano, robarle la herencia a su hermano, que jurídicamente le pertenecía a su hermano Saúl, aunque Dios ya lo había elegido a él. Dios ya lo había elegido. Pero él quiso hacerlo a su manera, como muchos tratan de hacer el ministerio a su manera. Claro que es bueno estar en el ministerio, claro que es bueno servir al Señor, pero no a tu manera. No a tu manera. Así que no quiere el Señor que tu ministerio sea con plato de lentejas. No quiere. Así que Jacob, escapando de su hermano, con la conciencia sin futuro y con un pasado que no puede volver para solucionarlo porque su hermano lo mata, ha jurado, dice la Biblia, lo juró, el hermano juró matarlo, cuando menos le daba bolilla a la primogenitura ni a la bendición de ser el primero. No, como la tenía tranquila, ¿viste? Muchos tienen la primogenitura aquí, pero están tranquilos, no le da bolilla. La salvación te la da el Señor, pero hay que cuidarlo también. ¿Sí? El servicio, la voz que te dio, lo que dio, pero cuidado, cultivarlo. No lo vivas de una manera como si lo hubiéramos cargado nosotros. El Saúl vivía así. Por eso, pero cuando vio que perdió, le nació la envidia. Ahí hizo los cálculos y juró matar a su hermano. Y Jacob, escapando un día, sin futuro, sin saber dónde iba a ir, lo agarró el cansancio y la noche y puso una piedra en la cabeza. ¿Te acordás? Y Dios le dio un sueño. Dios le dio un sueño. Una escalera que llegaba, venía desde el cielo, la escalera venía de arriba, te la largan de arriba, porque en el pozo no hay nada, hermano. Hermana, no hay nada en el pozo. Si no te largan la soga de arriba, nadie se salva. Nadie te agarra una flauta y va a encantar una soga para que suba sola para arriba. Te la tienen que tirar de arriba. Y atentos los orgullosos y las orgullosas, porque un día la fuerza física que tenés, o la cabecita que tenés, o la guita que tenés, que pensás hoy que la tenés, mañana cuando te falte, vas a pedir que alguien te la dé. Que alguien te la dé, que alguien te dé una mano. Alguien te va a colocar hasta en una silla de ruedas o en una camilla. Alguien te va a tener que cambiar los calzones. Alguien te lo va a tener que hacer. Otro, porque la soga tiene que venir de arriba. Siempre. Por más que creas que ahora estás saltando y puedas llegar a un solo.
La soga te volvía arriba. Así que Jacob vive eso. Vive esa experiencia. Viene la escalera de arriba. Y qué lindo. Ángel que baja está Jacob. Jacob está asustado, está durmiendo. Está durmiendo. Pero el sueño de él no es una pesadilla. Así conmigo, no tengo pesadillas. Me vienen a traer las cosas que necesitan. Los ángeles de Dios suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. No lo merecen. Y si no es por obras, es por gracia. Cuando te eligió y te eligió, digo, o sea, que pierde la bendición somos nosotros. Pero cuando te eligió, sea quien sea. Así que Jacob vive esa experiencia. Y de la misma manera, también la salvación viene, la cruz viene desde el cielo, porque aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En la escalera está ese palo colocado porque es necesario. Porque si no está ese palo, uno no sube y vos no subís tampoco. No podemos, no hay nada en nosotros. Lo mejor que podemos poner en nuestra vida. ¿Qué es lo mejor que hiciste en tu vida? Criaste a tus hijos. ¿Qué es lo mejor? Ayudaste a una persona. Dicen que son como trapos de inmundicia. Si lo mejor que tenemos no nos califica, entonces qué lindo es poder decir sublime gracia del Señor. Entonces es el Señor, ¿sí?, el que nos da la salvación. Aquel verbo se hizo carne y nos colocó esa escalera por donde se conecta el cielo de Dios, el cielo y la tierra. ¡Qué bendita dirección! ¡Qué bendita dirección! Sí, todo comienza de arriba con el verbo que desciende. Así que qué importante, dice en Romanos 5:8, dice: más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en él, ahí en Isaías 53, dijo: Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el apóstol Pablo en Romanos 5:8 dice: más Dios muestra, no es que te lo dice, lo muestra su amor para con nosotros. Lo repito, más Dios te lo muestra, por si no lo ves, digo, porque capaz que no sabes cómo pagar la tarjeta, quizás no sabes cómo vas a poder enfrentar ese diagnóstico del médico, quizás no sabes, no lo ves, pero hay algo que sí viste, como dice el himno, en la cruz, donde primero vi la luz. Pero ahí sí puedes ver, más Dios te lo muestra, su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores, sin merecerlo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dar un aplauso al Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Todo comienza de arriba. En 2 Corintios 4:19 va a decir algo importante. Y ahí Nuria ya lo va a poner en pantalla. 2 Corintios 4:19. Dios en la cruz estaba haciendo algo. Su hijo desnudo allí, choreando sangre, las espaldas totalmente destrozadas por los ganchos del látigo romano. Todo lastimado, todo su cuerpo afiebrado, todo recibiendo nuestro castigo. Y ahí dice: por lo cual, dice, teniendo nosotros este misterio. ¿Es ese el versículo? Dice que Dios, 19, dice que Dios, estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Allí, entre el cielo y la tierra, entre arriba y abajo, entre el trono de Dios y el pozo de tu vida, lo que no quieres contar a nadie, lo que yo no quiero contar, ese pozo de silencio, en ese pozo, Dios te estaba reconciliándome. Ahí. Él te reconcilia en tu vergüenza, en tu fracaso. Así que, qué importante es eso, ¿eh? Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, reconciliándome a mí. En esa situación que nadie podría haber hecho nada por mí, a lo sumo hubieran chusmeado, a lo sumo lo hubieran intentado, pero no iban a lograr nada. Pero Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Así que qué importante, anótenlo los que están anotando porque nos salió en pantalla. 2 Corintios 4:19 nos habla de esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Decir a mí. Ahí estaba, ahí, en ese palo que dijimos de 4,5 metros para arriba. Ahí estaba Él, ¿sí? Con su 1,70 m, 80 m, todo lastimado. ¿Sí? Ahí estaba colgando
con clavos en sus manos, en sus pies. Ahí estaba Él reconciliándome. Dios estaba reconciliándonos en la persona de Cristo. No tomándole, grabátelo, no tomándole a los hombres, a mí, no me estaba tomando en cuenta mis pecados, me los estaba sacando. Sí, pero me encargó a mí que hoy te lo cuente. Me encargó a mí la palabra de la reconciliación. Te encargó a vos que el miércoles traigas a alguien que lo sepa. Sí, Él lo hizo por mí, pero me encargó a mí ahora que yo lo cuente, que yo lo diga, que yo lo predique. Sí, ahora, que le entregue lo mejor y no que me cueste, hasta para una ofrenda me cuesta, o venir a la iglesia. Ahora yo tengo que decirlo, Así que porque Dios me estaba reconciliando en ese bendito cuerpo de mi Salvador, que Él no era pecador, pero por mí se hizo pecador. Lo segundo, la tierra, el hombre está abajo. El hombre está abajo. Dios está arriba, vos estás abajo, yo estoy abajo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de Dios. Separación. Separación gigantesca. Un Dios santo, gigantesca. Gigantesca. Él es el Señor. Pero sin embargo, yo estando abajo, me colocó ese bendito palo que significa ni más ni menos que Jesucristo. Él estaba en el medio. Hemos estado aprendiendo, allí en la teología sistemática, hemos estado aprendiendo el altar. El altar es lo primero que Dios hizo. El altar. El altar. Cuando Adán y Eva estaban desnudos por el pecado, Dios los llamó. Dios les predicó: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Estás entendiendo el mensaje? Viniste el miércoles a escuchar la palabra, viniste el domingo. Dios llamó a Abraham, lo buscó, lo encontró desnudo allí en su corazón, escondido con excusas. Detrás de los árboles estaba escondido con Eva. Empezaron a culparse, como siempre hacemos. Ahora la culpa la tiene él, ahora la culpa la tiene ella. Siempre sacamos la carga de alguna manera. Y Dios no tomó en cuenta eso. Fue y los cubrió con pieles. Sabía que la cosa venía brava, que estaba jodida la cosa a partir de ahora. Estos ahora, cuando caminen, las flores y las plantas no se abren. Ahora van a rozarse con cactus y espinas. Y cuando quiera hacer algo, él, que era un muchacho modelo, Adán, ahora va a transpirar y le va a doler el lomo, porque el pecado va a producir esto. Produce la injusticia, el dolor, las limitaciones, hace las cosas solo. Hacemos las cosas solos. Así que Dios vino y lo cubrió con pieles. Se los he dicho tantas veces, ¿no es cierto? No había peleterías. Así que por primera vez, 1, 2 o 3 animalitos tuvieron que morir. Ellos no comieron del fruto, eran inocentes. No sé si eran ovejas, seguramente lo más probable que fueron esos, corderitos, ovejas, o si fue un oso, pero lo hizo tapado de pieles, chorreando sangre todavía, se los puso así. Y ahí tenemos el hombre cubierto con el primer tapado. Dar un aplauso al Señor. Ese es el altar del Señor, para cubrirlos, para cubrirlos. Por eso, sin ninguna duda de que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos. Por eso uno de sus hijos, Abel, viene también trayendo un animalito. ¿Se acuerdan? Abel trae un animalito para ofrecer, porque papá ya me lo enseñó. Yo soy pecador, hijo, yo metí la pata, pero él quiere que nosotros lo reconozcamos. Así que vino Abel. Y también vino su otro hermano Caín, con lo que él hacía, con el fruto de la tierra. Venía allí con sus manos callosas, él tenía puerta. Así que le trajo los zapallos y las papas, pero Dios quiso a Abel. Dios quiso a Abel, porque escuchó a Dios, ¿sí? Y aceptó el sacrificio. Así que qué importante es entender de que abajo está el hombre que necesita de Dios. Abajo estamos nosotros, un palo clavado en tierra, desde arriba. Decí conmigo que está la cabeza, decir. Cae la hemorragia, una corona de espinas gruesas. Fue hincada por los bestias, por los soldados romanos, hincada allí, y corre la sangre, corre, sus labios destrozados, y le corre por todo su cuerpecito, cae sangre, iba goteando por la punta de los pies hacia abajo. Decí conmigo, una gota de su sangre es para mí, es para mí. Así que allí, esa sangre cae hacia abajo. El Padre mandó al Hijo para que esa sangre nos limpie de todo pecado. Por eso Él nos encargó mucho. No falten, no falten. Hagan esto en memoria de mí. Les pido eso.
Dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Así que, qué importante es eso. Allí el Señor derramó su sangre, desde arriba de la cabeza hasta los pies, baja la sangre de Cristo. Los incrédulos no entendían esto, porque estaban acostumbrados de que hay que salir por sí mismo, de que si te crees que te la aguantás y que sos macho, entonces tenés que salir y demostrarlo. Entonces, si eres el Hijo de Dios, bajate de la cruz. No podía entender que Él se entregó voluntariamente. No agarraron los romanos. ¿Qué no agarraron los romanos? Decir conmigo, se entregó. Decir por mí. Él se entregó por nosotros. Así que Él se entregó. Así que el incrédulo no puede entender ese amor del Señor. No lo puede comprender porque está pensando en sí mismo. Y cada uno se la tiene que aguantar y si puede lo demuestra. ¿Sí? Así que había que pagar ese precio. Y el Señor Jesucristo cayó. Cayó, como dice justamente la palabra, que se cayó de amor. Los incrédulos no entienden. Por eso en 1 Corintios, Nuria Moreno 1:18, va a decir algo importante allí. Ahí dice justamente el apóstol Pablo, dice que la palabra, de lo que estamos hablando, la palabra de la cruz es ¿qué? Locura. ¿Locura a quiénes? A lo que se pierde. No, estás loco, ¿qué quieres ir? ¿Para qué? No me hables esas tonterías, esas pavadas. Por ahí hasta con sorna a llorar en la iglesia. Sí, a llorar en la iglesia. Señor, ten misericordia. Decí conmigo, no saben. No la vieron. ¿Viste? No la vieron. Así que, qué importante es entender esto, que la palabra de la cruz es locura lo que se pierde. Chicos, esto lo van a ver a veces con otros chicos. No es para que se peleen con ellos en la escuela donde vayan. No la van a ver hasta que Dios les abra los ojos. Porque para ellos la palabra de la cruz es locura lo que se pierden. Pero los que se salvan, decir, esto es para mí. Es poder de Dios. Dale un aplauso al Señor. Es poder de Dios. Gloria a Dios. Arriba Dios, abajo yo, recibiendo la sangre. Pero hay algo importante que le tenemos que decir a la gente para el día miércoles y para el próximo domingo, al vecino, al amigo, al compañero, es que también tiene un travesaño. Hay un travesaño hacia la izquierda y hacia la derecha. Y que hay brazos extendidos que dicen, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Allí en Mateo 11:28. El brazo extendido dice que es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Los brazos abiertos de Él quieren alcanzar a todos, no solamente a vos que lo recibiste, a otros también. Es la extensión, es lo que falta hacia la otra provincia, lo que falta para Varela, lo que le falta a Quilmes, lo que le falta a Drogué, lo que le falta a los chinos, lo que le falta. Esos brazos siguen llamando, son los brazos por donde corren los misioneros, son los que dicen sí, Señor. Son Graciela y Ramón que se van al Chaco, a un monte, a un pueblo de monte. Los que han ido a Concepción del Bermejo, ¿sabes que es un pueblito chiquito allí, en medio del monte chaqueño? Así que son aquellos que han escuchado y dice, Señor, envíame a mí, por esos brazos envíame a mí. Tiene que ver con la gran comisión del Señor, que dijo, vayan, dice, y hagan discípulos hasta lo último de la tierra. Así que qué importante es entender de que esa dirección, esa tercera dirección, es el Evangelio que llama a la gente que necesita de Cristo. Y la otra dirección significa de que todo es posible, es para todos y todo es posible en Él. Él te llena en todo, Él es absoluto en todo. Él es absoluto. Él es suficiente para tu pérdida. Esa pérdida que pasa que no vas a llenar, que te llena traumáticamente el recuerdo. Bueno, Él es suficiente, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No siempre recuperamos la pasta que perdemos, como el caso de la hermana Gladys. No siempre, pero podemos tener gozo para soportar y para ir para adelante, y aún para hablar a otros de Cristo. Sí, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Como dice allí Filipenses 4:13, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que un brazo llama a la gente y el otro brazo te da todo. Todo es posible. Todo es posible. Aun cuando pierdas un ojo, pierdas el otro, o una parte se discapacite, o aunque tengas pérdidas muy severas,
y Él puede fortalecerte. Amén. Así que dale un aplauso al Señor. Sí, dos direcciones, para otros y para mí, para otros y para mí. Y allí en la cruz del Calvario, yo quiero finalizar este mensaje antes de pasar a la Santa Cena, porque le pedí al Señor, Señor, los católicos le tienen un sentido místico a la cruz y la llevan colgando o la tienen, y no es malo la cruz, ¿sí? No es malo la cruz. El tema es que no es algo místico, sino que es una relación real. Y lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos en ese poder de la cruz. Que vivamos justamente sabiendo de que el Señor la transformó. Algo que era de maldición, lo transformó en bendición. Era una maldición del Imperio Romano, pero fue una bendición del Imperio de Dios. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así que allí se recibe todo el pecado. Todo el pecado nuestro se recibió allí en la cruz del Calvario. Todo el pecado se recibió. Él lo llevó en su cuerpo. No nos podemos imaginar cómo en ese cuerpo entró todo lo de mi vida, pero aparte le agrego de tu vida y lo de la otra vida y la de todo el mundo. Todo en un solo cuerpo entró. Un Dios santo. Nosotros que nos molesta una mancha en la ropa, una manchita que nos cae en la ropa ya nos molesta y nos estamos mirando. Un botón que nos parte. Él llevó todo lo que sabemos y hasta lo que no sabemos. Yo siempre digo al Señor, Señor, perdona mis pecados y por aquellos que no sé cuáles pueden ser también, que a ti no te agrada. Así que perdoname, Señor. Así que es importante saber que Él lo llevó todo en sí mismo. En una sola vida, ¿sí? Se llevó todo. Él recibe todo pecado, Él sufrió todo dolor. Te estoy dando el bosquejo de Isaías 53. Él llevó toda la debilidad. Vamos a abrir Isaías 53, Nuria. Pastor, se lee todo, y claro que tiene que leerlo todo. 800 años antes Isaías vio esto de él. Isaías, por el Espíritu Santo, lo vio. Sí, 800 años antes lo vio Isaías al Señor Jesús. Vio lo que él iba a pasar. Mira lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta. ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza, no era un rey humano, era un carpintero, ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, ni nada en su apariencia lo hacía deseable. En la versión popular, despreciado y rechazado por los hombres. Y vos sabés que es así, aún hasta el día de hoy, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos estaban mirando y fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, así que todos los que vinieron con achaques o tenemos dolores a veces, recuerden, Él dice que soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y así fue, y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, acordate los clavos, la lanza, por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días de eternidad y llevará a cabo la voluntad del Señor. Ponete de pie, después de ese sufrimiento, ponete de pie porque esto es para vos. Después de ese sufrimiento, después de su muerte, ahora vamos a hacer memoria de Él. Verá luz y quedará satisfecho
Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. La versión Reina Valera dice: verá linaje. ¿Sabes lo que está ahí? Vos sabés lo que está ahí ahora, ¿no? ¿Sabés, no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y los ojitos de él están ahora gloriosos, como llamas de fuego. Están mirando ahí a Johnny, lo están mirando a Carla, están mirando a Mari, a Rosana, a Julia, a cada uno de ustedes. Ahí sí, lo están mirando. Decí conmigo, está viendo el linaje. Somos el linaje. Aquello que hemos creído, para eso se levantó el Señor. Para eso se levantó. Ahora entendés por qué aquellas mujeres esa mañana, el tercer día, se enloquecieron cuando los ángeles le dijeron: no está acá resucitado, le dijeron los ángeles. Ustedes están buscando entre los muertos. Se enloquecieron y fueron a avisar a los discípulos. Algunos de ellos no creían, tuvieron que verlo. No creían. Él vive. Hoy me emocioné cuando cantaron por un momento de que Él vive. Qué bueno. Queridos, pongamos al Señor en el lugar más importante de nuestra vida. Pongamos al Señor. Esa cruz bendita se levantó para que vos y yo lo veamos. Para que vos y yo lo veamos. Y esa tumba vacía para que sepas que Él triunfó. Y porque Él triunfó, nosotros también. El sacrificio de Él por mi vida y por tu vida fue aceptado. Fue aceptado. Levanta tu mano y decir: por Cristo Jesús, estoy a cuentas. Decir: estoy a cuentas. Decir: todo está pagado. Y me aguarda el mejor. Pero debo rendirme toda mi vida.